Hoy nos está acompañando en el podcast de Factor Ferroviario Ignacio Bazo, contándonos todos los detalles de la homologación de distintos sistemas de señalización aquí en España. Bueno, pues te llamamos la señalización, Nacho, que nos vamos por Ah, las ramas. Eso es. Entonces me llamó la atención por lo que había visto y sobre todo, bueno, porque me parecía que era la gestión de los trenes, ¿no? O sea, la gestión práctica, ¿no? De la circulación, vamos, la gestión de la circulación, ¿no? Es una parte que es muy curiosa, me parece, ¿no? Porque a nivel del día a día que vemos de los coches parece muy obvio, ¿no? Pero no, en un tren está más limitado, no puede moverse uno por donde quiere, no puede salir cuando quiere, tienes unos horarios que cumplir, puede pasar incidencias, cómo lo gestiona y el fondo al 80% de eso es la señalización, ¿no? Tanto en vía como en el tren, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Cómo eran los sistemas que había, qué es lo que existía, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, aunque tenía ya experiencia, pues me hice este máster, un máster de sistemas ferroviarios, que era un poco genérico, ¿no? Pero una cuarta parte era sistema de señalización. Y bueno, ya he empezado un poco a andar un poco más focalizado en esa parte del sistema ferroviario, ¿no? Que es la señalización. Y ahí un poco como empecé, pues más era un trabajo de laboratorio, digamos, ¿no? Antes yo iba a hacer las pruebas, ¿no? Al fabricante, ¿no? Al diseñador, y hacíamos pruebas en su laboratorio, ¿no? Con los sistemas de señalización. Pues ahora me empecé a hacer eso, digamos, básicamente. Teníamos ya el equipo, en este caso empecé con RTMS, ¿no? En el entorno en que yo estaba, ¿no? Por poner un poco en contexto, ¿no? Era un poco asistencia, digamos, cuando había incidencias en vía, ¿no? Se detectaban posibles bugs, digamos, ¿no? Fallos de funcionamiento del equipo, es decir, ante determinadas situaciones, ¿no? Señales o, vamos a simplificar, información que recibía de la vía, ¿no? Y cómo la gestionaba, pues no reaccionaba como se creía que tenía que reaccionar. O había situaciones que no habían sido previstas, ¿eh? Esto pasa mucho, ¿no? No se prevé mucho, tanto por el fabricante como por el cliente, ¿eh? Como al final el RTMS es un sistema un poco más complejo, ¿no? Y recibe información más abundante, pues se pueden dar casuísticas, ¿no? De cómo, en qué estado está, modo, nivel, llamémoslo así, ¿no? Para ir metiendo un poco palabrejas, en qué nivel modo está el sistema, ¿no? Y qué información recibe de la vía, ya sea por radio, en este caso, puede ser como el teléfono móvil, es decir, el GSMR que se utiliza, o por balizas, que aquí no sé si entrar, que es una baliza, ¿no? Es un equipo en vía, ¿no? Sí, tenemos también otro capítulo con David Cuesta dedicado exclusivamente al RTMS porque se nos ha pedido mucho, así que... Entonces aquí no pienso profundizar nada. Emplazamos a los oyentes al capítulo con David Cuesta, sí. No pienso decir mucho, no me voy a pillar de los dedos. Pues bueno, entonces, viendo ese podcast sobre el detalle que es el RTMS, pues luego entenderán muy bien lo que voy a decir. No, pues teniendo un sistema, al final sería como una especie de una caja negra, ¿no? Y teniendo unas entradas, que es la información que se le da al equipo embarcado del tren, pues este tiene que tener unas ciertas respuestas, ¿no? Es decir, tiene que comportarse de determinada forma. Pues en esos comportamientos, ¿no? Pues se detectaban pues situaciones a lo mejor que no eran las deseables. Esto no quiere decir siempre que sean fallos catastróficos, es decir, o situaciones de riesgo, ¿no? Sino pues a lo mejor puede ser cálculos que cálculos de velocidad, por decir de alguna forma, o de metas, digamos, ¿no? Hasta dónde te deja mover el tren o en qué condiciones te deja mover, ¿no? O esta información cómo la gestiona internamente, o lo que he hecho, o no lo hace totalmente como se pensaba que lo iba a hacer, ¿no? Entonces un problema al implementarlo ha habido algún problema, ¿no? Un bug, ¿no? O se han dado situaciones que no estaban previstas. ¿Esto por qué pasa, no? ¿Por qué pasa? Porque, bueno, que ya hablarán del RTMS, ¿no? Se supone que es un sistema para que todos podamos ir, esto es europeo, ¿no? Pues todos podamos circular todos igual, ¿eh? Nuestro código de circulación para todos igual, ¿no? El stop en todos los países significa lo mismo. Luego resulta que el stop en todos los países no significa lo mismo, pero a nivel RTMS. Entonces, bueno, esto da lugar a casuísticas, ¿no? Que a lo mejor la información se gestiona de una forma en un país y se gestiona de otra forma en otro país. Y también en mi caso, por ejemplo, cuando empecé, este sistema también se ha exportado fuera de Europa. Entonces, hay países que no son de la Unión Europea que utilizan este sistema. Entonces, lo utilizan
por los beneficios que tienen en la gestión, ¿no? Es decir, es un sistema que te permite optimizar mucho mejor la circulación, ¿no? Y te da mucho más seguridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues puedes juntar más trenes, ¿no? Que otros sistemas antiguos, porque no estaban los sistemas nacionales, otros sistemas mucho más antiguos, y te dan mucha más seguridad en la circulación de los trenes, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues era un tren diseñado para una vía ferroviaria privada, ¿no? Que era de explotación minera, ¿vale? Esto es curioso, ¿no? Era una vía íntegramente privada, es decir, de una empresa, y se utilizaba para transporte mineral de hierro. Entonces, bueno, eso impacta mucho, ¿no? En que aunque utilizas el sistema como tal, el CURE, ¿no? La norma principal, ¿no? Que te dice cómo tiene que ser ese sistema, pues se hacen pequeñas modificaciones para que el cliente lo utilice, le dé servicio a sus prestaciones que necesita. Pues bueno, en estas implementaciones pues se van descubriendo pues pequeños errores. Entonces, ¿cuál era después de esta introducción larga, cuál era mi trabajo? Pues mi trabajo era curioso porque está bien, muchas veces hace detective y eso a mí me gustaba, porque muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que ha fallado o por qué ha fallado. Entonces es un trabajo bastante bonito en realidad, haces un poco de detective, ¿no? Pues lo primero es intentar reproducir la situación. La reproduces a nivel de laboratorio, es decir, pues bueno, tienes unos registros, ¿no? De Los la testigos. circulación, ¿eh? Ahí vas a hablar con tus testigos, ¿no? Eso es, voy a hablar con mis testigos, que en este caso los testigos, pues según fabricante o quien sea, ¿no? Pues pueden ser un equipo, que es el JRU, ¿no? Que registra toda la información que recibe el tren, la caja negra de los trenes. Yo creo que así se entiende bien, ¿no? Todos sabemos que Sí. la caja negra de los aviones, pues la caja negra de los trenes, es el JRU. Y hay otros que también tienen otro equipo auxiliar, que es, pues depende del fabricante, o el cliente que lo pide, pues puede tener equipos que almacenan más información, ¿no? De procesos internos del equipo, del RTMS, pues que se almacenan ahí, ¿no? Entonces, con esto, pues lo que haces en el laboratorio es ponerte el escenario, ¿no? Dices el escenario, pues así en el salón estaba el mayordomo, la asistenta, un candelabro y no sé quién. Bueno, pues ya teniendo el panorama ahí, pues bueno, pues pones a circular tu tren simulado, ¿no? Es una simulación. Es decir, estimulas tu equipo que tienes en el laboratorio, en este caso RTMS, ¿verdad? Pues lo estimulas con esas entradas. Las mismas entradas, supuestamente, que tú sabes, porque no tienes todo lo que ha pasado, ¿no? En el equipo. Y entonces analizas la respuesta que ha tenido. Bueno, pues hay a veces que, claro, no tienes toda la información. Entonces, teniendo el escenario aparentemente completo que tienes, lo reproduces y no se da la incidencia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí pasar ha pasado, ¿no? Algo falta, ¿no? Y ahí es cuando empiezas, Sí. pues, un poco a jugar, digamos, ¿no? Esa es la parte divertida, ¿no? Ya con la experiencia, pues vas ganando soltura, ¿no? Pues a lo mejor hay información que es muy previa, ¿no? Que el equipo gestiona, ¿no? Pues antes la tiene almacenada y la tiene que gestionar. Entonces, esa información puede ser que sea relevante para el escenario. Y bueno, así vas haciendo cosas y vas aprendiendo un poco tanto del RTMS como de cómo funciona ese equipo concreto. Entonces, esa era mi labor, ¿no? Pues una labor sería esa, hacer de investigador, ver qué es lo que había pasado y una vez ya acotado y dicho qué es lo que pasa, ¿no? Oye, pues mira, cuando pasa A, B y C, pues tenía que pasar 5 y en vez de 5 pasa 3. Bueno, pues ahí hay un problema. Claro, ahí ya, pues ya entra el proceso, ¿no? De cada empresa tiene sus procesos, ¿no? Pues en este caso, pues habrías una incidencia, explicas todo lo que pasa y la parte en este caso que es de diseño, ¿no? O ingeniería, pues era la que se encargaba de dar respuesta o encontrar el problema. Esto siempre es a nivel de código, ¿eh? Normalmente el problema muchas veces, a veces descubres vacíos en requisitos, es decir, el equipo hace lo que tiene que hacer en base a lo que se ha pedido, pero parece que hay un vacío. Entonces, hay situaciones que no se han tenido en cuenta. Entonces, el equipo o reacciona o no reacciona, o reacciona de una forma que no se había tenido en cuenta. Y a lo mejor no es lo que se quiere, o el cliente no quiere, o nosotros no queremos. Entonces, bueno, se va puliendo las cosas, ¿no? Y bueno, eso es una parte. Y después, bueno, pues siempre que había versiones nuevas, ¿no? Se probaban también. Pues tienes una batería de pruebas, ¿no? De secuencias se llamaban en su momento, ¿no? De diferentes escenarios de circulación y situaciones. Y bueno, con el mismo entorno que se utiliza para intentar investigar qué es lo que ha pasado, pues es el mismo entorno de pruebas que se utiliza para hacer esas pruebas, ¿no? De testeo de la versión del software, ¿no? Entonces se hacen, digamos que el tren simulado se hace circular y se ve si todo va bien. Y esperemos que vaya bien, claro.
Si no va bien, pues bueno, pues hay un problema y volvemos otra vez a decir, oye, levantas la mano, oye, hemos encontrado esto, tal, no sé qué. Y está bien, porque eso, aunque parece que es un poco sencillo, te hace también que conozcas muy en detalle, o bueno, por lo menos bastante detalle, de los requisitos, ¿no? De tanto los requisitos oficiales, ¿no? Los de la ERA, bueno, ya hablarán de eso en detalle, ¿no? Los requisitos normativos, ¿no? Los que se imponen, ¿no? La ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, La certificación, la norma oficial, y después tus requisitos que, bueno, que son los que pide el cliente a lo mejor, ¿no? Pues oye, vale, esto me parece muy bien que funciona así, pero yo mi coche quiero que tenga 200 caballos, no 250. Bueno, pues en este caso, pues quiero que ante tal cosa, en vez de hacer A, pues haga también C, o yo qué sé. Entonces, acabas conociendo muy bien, ¿no? Pues cómo funciona, o bueno, o crees conocerlo bien y después te das cuenta de que pasan cosas y no las conoces tan bien, pero bueno, vas mejorando. Nacho, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues nada, decidme. No, nada, queríamos agradecerte por haber compartido con nosotros este rato. Nos has dado una auténtica masterclass de cómo se hacen las pruebas para homologar sistemas embarcados, sistemas de tracción, un poco, nos has hablado un poco de todo. Un poco de todo, como digo, abuelo Cebolleta, he contado mi película un poco. Nos ha quedado otra cosa clara, que es la nueva medida de resistencia, que es número de martillazos que soporta el material. Eso, bueno, alguno me pondrá alguna pega, pero bueno. Hay que forzar para meterlo en la especificación. Hay que forzarlo. Que lo escuchará seguramente gente muy culta, porque estas cosas las escucha gente que sabe y que no sabe. A ver, lo digo de coña, pero la norma es norma seria, ¿eh? Dice el cómo, cuánto, la presión que hay que hacer, de qué forma, tal. O sea, hay que saber dar el martillazo. Hay que saber dar martillazo, eso. ¿Y cuánto tiene que pesar? ¿Cuántos golpes? ¿Dónde es? La persona que lo pega. Pues muchas gracias, Nacho, por tu tiempo, muy agradecidos. Y aquí tienes siempre un espacio en Factor Ferroviario para ti. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y por darme la oportunidad de contar estas cosas y aguantarme también. Así que un placer siempre hablar con vosotros, ¿eh? Un placer, Nacho, y muchas gracias. Placer. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Y para terminar el capítulo de hoy, nos vamos a nuestra sección Ancho Ibérico, donde Laura nos va a contar una anécdota de los ferrocarriles españoles, en este caso madrileños. Eso es, os vengo a hablar de la estación de Las Pulgas. Y así suena un poco raro, así que os voy a contar de dónde viene el nombre. Esta estación, que es como se conocía popularmente a la estación de Imperial, estaba situada entre el Paseo Imperial, el Paseo de Pontones, el Paseo de los Melancólicos. Se llamaba popularmente Las Pulgas. La estación estuvo en servicio desde 1881 hasta 1987, año en el que desapareció ya con el motivo de la operación urbanística del Pasillo Verde Ferroviario, que transformó la zona y pasó de ser una zona industrial para ser una zona residencial, y mediante la cual se soterró toda la línea, con lo cual la estación desapareció. ¿Y de dónde viene ese nombre tan escatológico, podemos decir? Pues la creencia popular o lo que más apunta es que esa estación, como era se utilizaba para tráfico de mercancías, se utilizaba principalmente para el desembarque de ganado. Entonces había muchísimos moscas, mosquitos, pulgas y de todo. Por ubicarnos, los que conozcan así un poquito el centro de Madrid, pues esa estación estaba muy cerquita del Mercado Puerta de Toledo, y como curiosidad, porque yo, por lo menos yo no lo sabía, el Mercado de Puerta de Toledo fue en su día el matadero de Madrid, que luego se movió al Paseo de la Chopera y pasó a ser el Mercado de Puerta de Toledo, pasó a ser el mercado de pescados. O sea que ha sido un sitio con mucha historia. Y nada, en resumen, que como se descargaban muchos animales, había pulgas, y de ahí se conoce popularmente la estación como la estación de las pulgas. Muy bien, pues con las pulgas nos despedimos hoy. Gracias a todos por habernos acompañado un día más. Os dejamos nuestro email para que contactéis con nosotros, dadle al like, seguidnos, compartid para que llegue al máximo número de personas posibles. Y como siempre decimos, gracias por estar, porque sin vosotros no sería posible. Hasta luego. Hasta luego, hasta la semana que viene.
no como todos. Bueno, no como todos. No, está fenomenal, maravillosa. Bueno, como cuántas tomas falsas, o sea, soy malísima. Alicia, bien. Para el nombre, porque no. ¿Qué? Vamos, como antes, o sea, Pero es que ahora con me colores. está apareciendo estos. Has picado, no has picado, o sea, Sí. es de vergüenza, o sea, Vale, pues ya está. Ahora lo noticias. pues ya estaría. Pues la Comisión Nacional de Mercados y Libre Competencia abre. No, libre competencia no. Venga, años desde 1881, pero. Uy, bueno. Ay, qué bien todo. Alicia.